Iniciar este diálogo, Mauricio Salén Antón, solamente darle la bienvenida al ministro. Qué gusto que esté en nuestros estudios por hablar en momentos espectaculares de lo que se está haciendo en materia deportiva. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación a los televidentes, a los radioescuchas. Para mí un placer estar aquí. Claro que sí. Mauricio Salén, vamos adelante. Vamos, Alberto. David, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí. Un placer, bienvenido. Eh, en la dinámica que estábamos conversando hace un momento con el resto de compañeros del panel, hay siempre la inquietud de que falta recursos para poder apoyar a los deportistas en el país. Y para eso se establecieron temas en la ley de beneficios a las empresas que den su aporte, obviamente cumpliendo los requisitos y calificándose como tal. ¿Qué ha faltado para que esto sea masificado y podamos tener mucha más inversión en deporte, que venga producto de esa alianza público-privada y que no sea solamente lo que el presupuesto del Estado le permita al Ministerio del Deporte emplear? Porque vemos que hay figuras destacadas que generalmente cuando salen del montón y llegan al podio, la, 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 el común denominador es: me faltó apoyo del Estado y tuve que venir a buscar suerte en otras partes del mundo. Carapaz es un ejemplo de ello y una serie de otros deportistas más. ¿Qué falta para que ese apoyo venga de manera más masiva? Buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Efectivamente, en los últimos 10 años el deporte ha venido perdiendo espacio. De hecho, cuando recién asumimos esta administración en el mes de noviembre del 2023, el año 2024 fue el primer año en muchos, yo me atrevería a decir que en los últimos 10, 11 años, donde el deporte no sufre por primera vez un recorte presupuestario. Ese fue el primer compromiso que tuvo el presidente de la República, Daniel Noboa, con el deporte ecuatoriano, ni bien nos sentamos en el ministerio. Cabe recalcar también, y es importante mencionar, que nosotros iniciamos esta administración con una deuda de 9.5 millones de dólares, que podrá no sonar mucho para otras carteras de Estado, pero para el Ministerio del Deporte eso significa más del 15% del presupuesto. Y ese segundo compromiso del presidente fue pagar esa deuda que se tenía con toda la estructura del Estado desde, en algunos casos, julio de 2023 y en su gran mayoría desde agosto de 2023, lo pagamos en 60 días. El único problema que hemos visto, digamos, con el año 2025 es que al ser un año eleccionario de presupuesto, tienes la obligación de tener un presupuesto prorrogado y por esa razón no pudimos solicitar un incremento al presupuesto en deporte. Pero bueno, nosotros ya desde el año pasado, desde el mes de septiembre, nos encontramos trabajando para un incremento, pensando en que íbamos a tener unos muy buenos resultados electorales y poder planificarnos a mediano y largo plazo. En ese sentido, logramos hacer ese trabajo. Todavía no es un momento, el momento jurídico para poder presentar estas reformas presupuestarias, pero las presentaremos ya entre el mes de julio y el mes de agosto para mejorar un poco la estructura del deporte. Pero además, nosotros nos apoyamos bastante en las alianzas que podemos hacer con la empresa privada, que son grandes contribuyentes a la estructura del deporte ecuatoriano a través del incentivo tributario. El año pasado tuvimos un techo de incentivo tributario de 24 millones de dólares que pudimos ampliar a 33 millones de dólares. Y por primera vez desde que existe el incentivo tributario, que es desde el año 2019 aproximadamente, cumplimos o utilizamos el 100% de este techo de incentivo tributario. Hemos inaugurado obras de infraestructura, hemos apoyado a deportistas en sus planificaciones para competiciones internacionales, hemos celebrado competencias a través del incentivo tributario, celebraciones de campeonatos en diferentes disciplinas, etcétera. Pero la pregunta es: ¿existe ese techo? ¿Cómo funciona? ¿Existe un tope en el cual las empresas pudiesen beneficiarse, entre comillas, de ese aporte a través del incentivo tributario, o es abierto? No, existe el techo que podemos utilizar, digamos el cupo que tiene deporte, que este año es de 25 millones de dólares. El año pasado fue de 24, lo pudimos subir a 33. De ahí por proyecto los techos son de $1 millón por proyecto. Y el beneficio es el 150% de deducción
al impuesto a la renta en ese ejercicio fiscal. O sea, es decir, cada empresa que aporte en un proyecto calificado por el Ministerio del Deporte puede hacer uso del 150% de deducción del impuesto a la renta. ¿Y no crees que ese tema de ponerle techos limita un poco la posibilidad de ciertos proyectos de poder ser un poco más agresivos en cuanto al aporte a esos deportistas? Pero ¿a qué techo se refiere, Mauricio? ¿Al techo que es por proyecto o al techo que tenemos de 25 millones de dólares? Al techo por proyecto, por ejemplo, si Claro, ciertos lo que proyectos pasa tienen es un techo que de $1 millón sí, pero ahí y de tenemos repente se que... requiere más, Lo que pasa es que no viene a ser una limitante. depende cómo lo quieras ver. La mayoría de proyectos fuertes, por así decirlo, son del fútbol. Y el fútbol, comparado con las otras disciplinas, es el que menos necesita. Las otras, o decirlo de otra forma, las otras disciplinas necesitan mucho más del fútbol y utilizan el incentivo tributario para eso. Y esos proyectos no superan el $1.000.000 para eso. Lo que queremos hacer es que, como le ponemos un techo por proyecto, es para que en 2 o 3 proyectos no se consuma todo el techo presupuestario que tenemos en la totalidad para el incentivo tributario. Es decir, el día de mañana quieren, no sé, repotenciar el estadio modelo, y el estadio modelo cuesta $15 millones y presenta un proyecto de incentivo tributario de $15 millones. Ya casi nos quedamos con menos techo para los proyectos de otras disciplinas que sí lo necesitan también. Yo entendía de que se estaba hablando de techos, de posibilidad de aporte de la empresa privada a ciertas disciplinas. No, es decir, es por proyecto. estaba malentendiendo el tema del techo y por eso era un poco la confusión al respecto. Pero en todo caso queda claro. Sí. Y lo importante es tratar, así como en su momento el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, tenían los fedatarios para ir a las empresas a concientizar a la gente de cómo tienen que declarar o cómo tienen que reportar sus impuestos. Asimismo, que al final el Ministerio de Deporte pueda tener esa posibilidad de ir a alfabetizar, llamemos de cierta forma, a las empresas de cuáles son los beneficios que pudiesen tener para que esta ayuda, este flujo de dinero que las empresas pudiesen destinar, beneficiándose también, vayan en beneficio del deporte. En todo caso, creo que todavía hay trabajo por hacer. Ustedes tienen 1 año y medio que vienen trabajando y espero que estos 4 años que vengan, obviamente, le dejen al deporte ecuatoriano mucho beneficio. Un abrazo, José David, le paso a Cecilia o a Alberto en cabina que tienen más inquietudes. Ministro, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo acá, explicándonos un poco más, sobre todo a un día de que se celebre un partido de la selección ecuatoriana, que es una de las razones por la cual el Ecuador siempre permanece unido. Yo quiero preguntarle justamente porque, perdón, en la mañana hablábamos con mis compañeros sobre la importancia del deporte como tejido social, no solamente como una distracción o como una actividad extra, sino también cómo ese tejido social impacta incluso en temas de seguridad que no parecieran no estar relacionados. Y es por eso que quiero que los jóvenes que nos están escuchando, o los papás de los jóvenes también, conozcan un poco más de los planes que se tienen hoy en día. ¿Cuáles son los pilares, por ejemplo, del nuevo plan de alto rendimiento? Sí, efectivamente nosotros vemos al deporte, como bien lo mencionas, como una herramienta de transformación, y es una herramienta que nuestras niñas y nuestros niños pueden utilizar no solo para tener un plan de vida, porque yo creo que el deporte también es una carrera, sino también para aquellos jóvenes que de pronto no van a ser deportistas profesionales, pero optarán por otras carreras. Pero lo que siempre les decimos es que si se van formando a través del deporte, creemos nosotros que justamente esa es una vía para formar mejores ecuatorianos. Y además, obviamente, el presidente de la República está plenamente convencido que el deporte justamente es esta herramienta de transformación social. Cuando nosotros les damos espacios a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, para que puedan hacer deporte, les estamos poniendo la tarea mucho más difícil a los grupos de delincuencia organizada para poder captar a nuestros chicos. Y en ese sentido nos encontramos trabajando desde 4 pilares que son el deporte el deporte recreativo, a través del Actívate y el Vamos a la Cancha, que son entrenamientos de fútbol, básquet y vóley gratuitos. Estamos en las 24 provincias del país. En el deporte formativo estamos creando una estructura bastante sólida con las federaciones provinciales que tienen a cargo el deporte formativo en todo el país. Estamos haciendo una muy buena sinergia con ellos.
desde la parte de infraestructura, que ese es un tercer pilar que para nosotros es fundamental, y aquí es donde se puede ver realmente el deterioro que ha tenido y el abandono que ha tenido el deporte ecuatoriano en las últimas 2 décadas, y aquí es donde nos encontramos trabajando justamente repotenciando 13 obras de infraestructura. Ya hemos inaugurado, me parece, 5 o 6 en todo el país, y entre el año 2024 y ahora en el 2025, y estamos ingresando 11 más para el año 2026. Esto aparte del incentivo tributario, y hemos hecho infraestructura desde cero utilizando el incentivo tributario, la pista atlética Jefferson Pérez en Cuenca, el Coliseo de Artes Marciales acá en Guayaquil, José de Cimavilla, que justamente fue sede de un campeonato panamericano este fin de semana, y así en todo el país. Y por último, el cuarto pilar, que no es menos importante, todos son igual de importantes, ni tampoco van en un orden, es el alto rendimiento. Nosotros en el alto rendimiento consideramos que el deporte ecuatoriano actualmente tiene una realidad muy distinta al año 2019, que era el último plan de alto rendimiento que se encontraba vigente hasta hace poco. Y cuando iniciamos esta administración queríamos cambiar el plan de alto rendimiento, queríamos actualizarlo, pero respetamos bastante los ciclos olímpicos, y esto fue previo a París. Tomamos la decisión de esperar a que terminen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para empezar ya las mesas de trabajo. Por primera vez se tomó como referencia la opinión de nuestros deportistas. Nuestros propios representantes en París fueron los que nos dieron todos los datos iniciales para estructurar este nuevo plan de alto rendimiento. Lo socializamos con metodólogos, con entrenadores, con las federaciones nacionales por deporte, con el Comité Olímpico Ecuatoriano, y ahora en el mes de abril anunciamos el nuevo plan de alto rendimiento que está en marcha para todo el ciclo olímpico de Los Ángeles y para Melbourne 2032 también. ¿Y cuáles son los cambios que ha tenido este plan de alto rendimiento? Nosotros pensamos que no siempre se trata de más dinero. O sea, obviamente el deporte siempre necesita más recursos, pero con los recursos que se tienen en el plan de alto rendimiento, si nosotros sabemos distribuirlos mejor y sabemos hacer fuerza y presionar para que esos recursos efectivamente lleguen como tienen que llegar, podemos hacer maravillas. Y justamente dentro de esos cambios es el seguimiento metodológico que antes no existía, un seguimiento metodológico mucho más fuerte por parte del Departamento de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, trabajando de la mano con las diferentes federaciones nacionales por deporte. Esto es para bases de entrenamiento y para competiciones de ciclo olímpico. Ya nos encontramos haciendo un trabajo bastante fuerte en diferentes disciplinas que ya están en su gran mayoría haciendo los campos de entrenamiento para las competencias que se vienen, que van a sumar puntos para las clasificatorias a Los Ángeles. Además de este seguimiento metodológico y este plan que también es aprobado por el Ministerio del Deporte de cada Federación Nacional por Deporte y de sus atletas de alto rendimiento que componen las diferentes disciplinas, también reestructuramos la base de estímulos. Hicimos un pequeño incremento en todas las categorías que tiene el plan de alto rendimiento, y además les estamos dando estímulos a nuestros atletas juveniles que están en etapa formativa, que se denomina la base del plan de alto rendimiento, que en el plan anterior no recibían ningún estímulo y aquí había bastante deserción en el deporte. Ahora les estamos dando un estímulo que los ayuda a un poco la parte y a permanecer deportiva en el deporte, porque muchas veces los deportistas tienen Sí. la obligación de dejar de lado sus sueños justamente porque no hay un incentivo económico que los pueda respaldar. Justamente eso. Nosotros vimos una situación que está ocurriendo en Colombia y en Perú, pese a que tienen muchísimo más presupuesto que Ecuador en el deporte. Perú me parece que son 700 o 750 millones de dólares anuales en deporte, y Colombia creo que también va por ahí. Nosotros tenemos deportivamente más éxitos, y eso atiende a la madera con la que está hecha nuestro deportista, que es algo que no se encuentra en muchas partes del mundo. No es demagogia, no es utópico lo que digo, pero a nosotros ya no nos sorprende que en cualquier disciplina, en cualquier lugar del mundo, hay un ecuatoriano levantando una medalla. O sea, es increíble. Una copa. Y así ha sido las últimas 3 semanas, que Sí. en fútbol, en ciclismo, en todo.
Y ante esa necesidad nosotros decidimos actuar también. Lo que vimos con Colombia y Perú es que había bastante deserción. Había una brecha generacional en diferentes disciplinas en las que ellos son potencia. Y nosotros atacamos eso a través justamente de los cambios que hemos puesto en el plan de alto rendimiento para evitar que tengamos que esperar, hola, ¿cómo están? Que tengamos que esperar, no sé, 2 Juegos Olímpicos para volver a ver resultados. Qué interesante, interesante. Estamos conversando a esta hora con el señor ministro de Deportes, José David Jiménez. Hemos hecho pues una revisión con Mauricio Salem Antón y también con Cecilia Drueck de temas medulares, pero hay otros, por supuesto. Ya vienen los Juegos Deportivos Nacionales. Hay otras temáticas que queremos ir abordando, pues aprovechando la presencia del secretario de Estado. Pero antes permítanme darle la bienvenida al señor director general de este espacio, Eduardo Mendoza Paladines, y a Javier Segarra Torres. Eduardo, ¿cómo vamos? Buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días, ¿cómo le va, ministro? Qué gusto verlo, don Javier. Hola, ¿cómo le va? Buenos días, la demora, ministro. pero de verdad que había algún choque, alguna cosa y nos demoró más de lo usual. Qué gusto de tenerlo por acá y conversar con usted. Javier, por favor, siga usted, que es el mayor de todos nosotros. Ministro, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo anda esa relación que tiene el ministerio con las federaciones provinciales? Bien decía Alberto, en su momento se vienen los Juegos Nacionales, me imagino. ¿Y cómo está esa relación económicamente hablando, ministro, para poder en cada provincia tener los elementos suficientes que permitan desarrollar las diferentes disciplinas deportivas en cada región del país? Bien, las relaciones siempre son buenas. Digamos, en primera instancia, nosotros trabajamos con todos, los que también estén dispuestos a trabajar. Claro. Con las federaciones provinciales no tenemos mayor problema, salvo pocas que por sus problemas dirigenciales nosotros nos hemos visto en la obligación de intervenir. En algunos casos también acefalía, porque no hacen elecciones a tiempo y lastimosamente caen en acefalía. Parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, además de que el deporte no espera, no se detiene, entonces tenemos que anticiparnos a lo que se venga, es también recuperar la institucionalidad en los diferentes organismos deportivos. Y así nos encontramos trabajando en el deporte barrial, en el deporte formativo, que son las federaciones provinciales, en el deporte profesional también, que son las federaciones ecuatorianas por deporte, que también algunas federaciones se encuentran intervenidas en ese sentido. Pero las relaciones son buenas. Con las federaciones provinciales nosotros ya hicimos las transferencias de recursos, en su gran mayoría los hicimos en marzo, pocas quedaban porque, bueno, aquí temas administrativos que tienen que entregar pólizas, una serie de documentos para poder generar ya los cursos de pago, pero las federaciones provinciales se encuentran pagadas y de ahí tienen todo el apoyo por parte del Ministerio del Deporte para el levantamiento de procesos de contratación pública que por lo general hay que hacer, que las federaciones no cuentan en su gran mayoría con personal, digamos, suficiente para poder hacer estos procesos. Y a veces por eso es que se estancan un poco las cosas, pero desde el Ministerio del Deporte, desde Planta Central y desde las diferentes coordinaciones zonales hemos puesto todo el contingente para que esto no se detenga y no esperar, digamos, a último momento para que se hagan estos diferentes procesos. Hay un sistema que de alguna u otra manera es fundamental, y corríjame si me equivoco, o son estímulos o beneficios tributarios para quienes como empresa privada pueden aportar y ser deducibles, si ese cabe el término, a fin de financiar obras deportivas en las diferentes regiones del país. ¿Eso ocurre? Sí, justo lo conversábamos al principio, eso nos preguntó Mauricio. El incentivo tributario, justamente es eso, que es el trabajo en conjunto que hacemos Ministerio del Deporte y empresa privada para llevar a cabo proyectos deportivos. Puede ser planificación de algún deportista. ¿Pero eso se ha consolidado, ministro? Porque sí, por supuesto. Tiempo, Sí, tiene desde el 2019, pero el año pasado tuvimos un techo presupuestario de incentivo tributario de 24 millones de dólares, que lo logramos ampliar a 33 millones de dólares, y que por primera vez desde que existe el incentivo tributario en deporte específicamente es utilizado al 100%. Y bueno, el año pasado
como les comentaba, a través del incentivo tributario inauguramos la pista atlética Jefferson Pérez. ¿En Cuenca? En Cuenca. ¿A través de incentivo tributario? Sí, fue 100% incentivo tributario. El Coliseo José de Cimavilla aquí en Fede Guayas, también 100% incentivo tributario. En Cañar, inauguramos un coliseo en Biblián. En La Troncal, en algunas partes del país la verdad es que tenemos hay gente que sí conoce del tema, pero sí. No es tan complicado para aquellos que quieran aplicar, me refiero al trámite. No, de hecho el trámite es virtual, 100%, ustedes ingresan al aplicativo del incentivo tributario, es bastante didáctico, de hecho deportistas son los que ingresan sus propios proyectos, lo que hay que tener estructurado nomás es la planificación económica de cómo van a utilizar, digamos, los recursos que vayan a captar, pero bueno, nosotros cuando iniciamos esta administración habían 2 personas que trabajaban en el incentivo tributario en el Ministerio del Deporte, que eran prestados de otras áreas. Cuando llegamos, obviamente, ya nosotros sabíamos de esta necesidad antes inclusive de entrar a esta administración, e hicimos una unidad específica de incentivo tributario con 12 funcionarios, hay un director y 11 personas que se encargan de todas las semanas analizar proyectos, aprobar proyectos, analizar facturas, certificación de facturas y el seguimiento y control también, que es muy importante. Claro. Qué bueno, Eduardo. Qué gusto, ministro, una vez más. Más veces hemos hablado alguna vez, pero muchas veces por Zoom. El tema que acaba de definir la vocera del gobierno, del presidente de la presidencia, respecto a los valores, ¿no? Ha incrementado con toda la razón a gente que tenía que incrementar, el caso de lo que pasó con el atún, etcétera. Pero dice claramente que para los espectáculos se sigue manteniendo el subsidio, ¿verdad? Es para las canchas deportivas, para los escenarios deportivos. Eso es una buena cosa, ministro, porque se sigue apoyando así al deporte, que es parte de la reconstrucción del tejido social que es tan necesaria, ¿no? Sí, y justamente esas decisiones... Esas decisiones se toman justamente por el convencimiento que tiene el presidente Daniel Noboa en que el deporte sí es esta herramienta de transformación social. Como mencionábamos, la lucha que hay contra el mal, es que es lucha contra el mal. Que estamos luchando todos en este país, en las Fuerzas Armadas, policía y nosotros como ciudadanos también. Tenemos que apoyarnos también en las cosas positivas y en las cosas que van a transformar también, porque una cosa es luchar y la otra cosa es cómo vamos a evitar que esto siga sucediendo también a futuro. Y el deporte justamente es esa herramienta que nosotros no creemos, estamos plenamente convencidos y ya tenemos prueba para eso también, de que a través del trabajo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, y ahora más fuerte, en el Ministerio del Deporte, es para ponerles la tarea difícil a los malos y que puedan captar a nuestros niños. Solo por ponerles un ejemplo, estuvimos la vez pasada, y ahí corrígeme Carlos si me equivoco, por Monte Sinaí. Fuimos a una canchita de Hogar de Cristo, me parece que era. Sí, una canchita de Hogar de Cristo en Monte Sinaí. Ya hemos ido como unas 4 veces, vamos con implementación deportiva, vamos con alimentos para los niños que hacen que tienen el Vamos a la Cancha, y que es este servicio de fútbol gratuito. Nos encontramos en todo Guayaquil, pero hay barrios obviamente mucho más complicados donde tenemos que entrar con más fuerza. Más bravos. Ajá. Nos comentaban unas monjitas que nos ayudan ahí para acompañar a los niños. También estamos haciendo algo estructural en Monte Sinaí, y nos habían dicho que hace meses antes, los grupos rondaban por esa cancha mucho más seguido, y que ahora, desde que está el Vamos a la Cancha, desde que hay más niños y que también los padres acompañan a sus hijos a entrenar, ya no los ven, y ya no han tenido casos de que los niños ya dejan de entrenar para irse a los grupos. Casos, como hablamos aquí siempre, como lo que pasó la semana pasada, que 2 hijos del Ecuador, como son Moisés Caicedo ganando un campeonato y William Pacho ganando otro, le dan a las criaturas, a esos niños, sueños, le dan ilusiones, porque ellos se pueden ver reflejados en estos muchachos, porque son hombres jóvenes, Caicedo y Pacho, que ganaron campeonatos, que tienen fama, que tienen dinero, que producto de su disciplina, y que fueron gente tocada por Dios, porque tienen ese toque de Dios, pero que lo han desarrollado en la cancha con
físico, con buena alimentación, porque la verdad es que ambos vienen del Independiente, que sabemos que tiene una escuela, ¿no? Entonces les da un incentivo, y de allí que es importante, siempre lo digo, a los GATS, esto que tiene la prefectura, esto que tiene la Junta de Beneficencia con la alcaldía, con el Atlético de Madrid, Atlético. 1.500 niños, 15.000 niños, perdón, van, se quedan unos, otros, o sea, son proyectos, el universo con también con sus el interbarrial. el barrial, o sea, le da derecho a eso, verlo a Carapaz, a los que le gusta la bicicleta, o sea, en una semana tuvimos tres extraordinarias noticias que alegran y hacen a la gente pensar que sí hay un futuro y que en el deporte hay futuro, ministro, que hay futuro, o sea, hay que cultivarlo, ¿verdad? Hay que seguirlo adelante. Sí, y ese es el mensaje que nosotros transmitimos siempre que visitamos canchas, que visitamos a nuestros niños, y es que puede haber talento. El talento, yo creo que en este país es increíble. En cualquier lugar del país encuentras talentos desde que son bastante pequeños. Que son tocados por Dios. Pero este talento no se puede cultivar sin disciplina, sin resiliencia y sin que nosotros también les demos las herramientas que ellos necesitan, que por lo menos es darles espacios seguros para que sigan haciendo deporte. Tomando el ejemplo de Pacho, de Moisés, Pacho de Quinindé, Moisés de Santo Domingo. Sí, increíble. Ellos, y es el mensaje que siempre le transmito a los niños, ellos empezaron de la misma forma a los chicos que estamos visitando, claro, entrenando en sus canchitas, en sus sí, barrios. Ellos empezaron de la misma forma, solo que Pacho, Moisés y todos los jugadores de fútbol que nos representan tan bien en la selección tuvieron esa fortaleza mental, esa disciplina, dejar de salir para seguir entrenando, dormirse temprano, no estar con malas compañías, alimentarse bien, obedecer a sus padres. Todo eso los llevó a que el día de hoy hayan levantado una Champions League, el otro una Conference League. Richard Carapaz el día sábado luchando y estuvo a muy poco de ganar el Giro. Y así todos nuestros deportistas. Ese es el mensaje que se le transmite a ellos y a sus padres también, porque no sería posible sin el esfuerzo que hacen los papás para llevarlos a entrenar, para esperarlos en el entrenamiento y para llevarlos sanos y salvos a sus casas. Es un esfuerzo, un sacrificio no solo económico, sino también de tiempo, de dejar de percibir por acompañar a sus hijos a que ellos realicen estas actividades que los llenan de satisfacción y que lo que va a generar, y es lo que no me voy a cansar de repetir, es que ellos se formen como mejores ecuatorianos a través del deporte. Y eso es ver lo que pasaba en Francia, todo el mundo le gritaba William y todo el estadio contestaba Pacho, preguntar, o sea, más allá solamente de la fama del deporte, es la pasión que tiene la gente. Entonces eso, recordar a su madre que había fallecido, o sea, hay que tener claro que el deporte amateur es el que forma. Por eso el deporte colegial, las federaciones, todo es un complemento. Y si tiene condiciones, lo va a dar. Yo siempre digo con mis compañeros, si tienes de todos, te salen 1.000 jugadores. De los 1.000 jugadores que 100 te queden para el fútbol profesional y de los 100, 10 estén en ese nivel, unos más, unos menos, tienes pues para 100 vivir y para familias y vas avanzando. Lo mismo en deportes como la lucha libre, lo mismo en deportes, yo admiro tanto a la Tigra, lo mismo a las chicas de Gómez, bueno. Pero ahora, para finalizar, ministro, le voy a hacer una pregunta incómoda, que no tiene que ver directamente con un caso específico. A ver. Pero de verdad, debe ser un rollo cuando el ministerio lo mete en el problema de los clubes deportivos federados, ¿no? Melec, Barcelona, algún otro. ¿Qué rollo? Porque usted se dedica a trabajar con deportistas para formarlos y sacarlos adelante, para que el tejido social del Ecuador siga mejorando. Pero eso es un tema de profesionales, donde la pasión y los intereses son espatosos, ¿no? Sí, y bueno, gran parte del problema yo lo he identificado en 2 puntos. La ley es la que es, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero la ley y la del deporte específicamente está ahí vigente y hay que cumplirla. Y a su vez, desde el otro lado, desde la parte de los clubes, hay abogados que conocen perfectamente cómo está estructurada la ley y el reglamento a la ley del deporte. El problema nace cuando
alguien propone saltarse la ley o saltarse el reglamento para lograr un objetivo. Y para nosotros el trabajo no es tan complicado, de hecho, porque nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar ley y reglamento y ya. A veces molesta, a veces incomoda, pero nosotros tenemos que ser bastante coherentes en nuestra forma de actuar, y de la misma forma como actuamos con el más fuerte, tenemos que actuar también con el menos fuerte, y eso es solo aplicar ley y reglamento. Sí vemos una problemática importante en la ley del deporte, porque no hace distinción a organismos deportivos, no hace distinción a los diferentes organismos que componen la estructura del deporte, ni tampoco hace distinción a los que reciben o no reciben recursos públicos, y nos encontramos trabajando asimismo en una reforma que podemos estructurar en el reglamento de la ley del deporte, y también en la ley del deporte que se encuentra trabajando ya en esta asamblea. Y aquí es también muy importante señalar y destacar que a través de esta asamblea distinta que tenemos, se puede trabajar por el bien del país, por el bien del deporte también. Hay mucha gente interesada en que el deporte tenga esta estructura que necesita para poder funcionar, y en este caso también incluir estas reformas para evitar estos problemas, que sigan sucediendo estos problemas con los clubes o con diferentes organismos deportivos. Hace 43 años con Javier, y yo 44, me inicié en el periodismo deportivo, igual que Javier, y hablábamos con unos monstruos que eran entonces Mauro Velázquez, Luigi Pescarolo, Valenciano, Roberto Román, y ya ellos en esa época hablaban de las sociedades deportivas en los clubes de fútbol. También podemos hablar de concesión, pero eso, como hizo Liga con los PAS, ¿no? Pero es necesario, ministro, ir a ese lado, porque se desperdicia plata, se escuchan cosas, en cambio lo otro le da orden, la asamblea son los socios, la asamblea determina, pone y saca, y le va a dar claridad a los fondos, y le va a dar responsabilidad también a los que hacen mal las cosas. Ese proyecto lo tiraron abajo, me acuerdo, en la asamblea esa funesta del año pasado. Espero que se lo vuelva a retomar, porque créanme que creo que sería la solución para muchos clubes y para muchas instituciones deportivas, manejar las cosas como se han hecho en Europa. Esto no hay que inventar la tinta, así se hace en Europa hace muchos años y en otras partes del mundo. Sí, y nos encontramos trabajando bastante fuerte para las sociedades anónimas en el deporte. Nosotros consideramos que hay que transparentar el deporte a través, o sea, particularmente el fútbol, porque son los que más van a utilizar esta figura, también, bueno, el básquet, algunos deportes que también lo van a hacer nuevamente. Y nosotros no nos podemos quedar atrás, como bien mencionabas, Eduardo. Todos los países del mundo que están desarrollados a nivel futbolístico utilizan esta figura. Todos. Puedes invertir ya existen grupos que están invirtiendo en Ecuador utilizando la modalidad que se encuentra actualmente, pero que no protege esta inversión, este patrimonio que están invirtiendo, grupos extranjeros y grupos locales también, y nosotros tenemos que dar esta alternativa a través de las sociedades anónimas en el deporte. ¿Cómo lo queremos hacer? No queremos obligar a ningún organismo deportivo a que se transforme. Queremos dejarlo de forma optativa, que el club que quiera acogerse a un nuevo régimen, como es una sociedad anónima, lo pueda hacer. Y aquí veremos el modelo exitoso que seguramente van a tener, porque van a poder, los dueños, en este caso de algún club, van a poder ya, primero, tener una estructura económica sólida, poder transparentar los fondos que se van a utilizar en este club, van también a poder cuidar su patrimonio, y a través de cuidar su patrimonio obviamente van a exigirles a los dirigentes de estos clubes a que no gasten más de lo que tienen, o a que se programen mejor, a que sean personas preparadas también para estar a la cabeza de un club, que no estén pensando en algo político, ya que eso también es muy importante. Muy importante. Y un pensamiento mediano y largo plazo, porque se trata de una actividad económica también. Y asimismo también evitar que sigan utilizándose fondos que no se saben de dónde provienen para... Por eso le decía que... Muy bien, Alberto Quintana, sigue, por favor. Solamente, una del público, la gente se resiente después. Sí. Las ligas deportivas cantonales, nos dicen, por normativa siempre han dependido de las federaciones provinciales, ¿no? Siguen la normativa, sí,
Es que Sí. nos preguntan porque sienten, en algunas localidades nos dicen como que estuvieran un tanto abandonadas. Sí. Parte del trabajo que nosotros hicimos en los últimos meses es apoyar a las ligas barriales y las ligas cantonales del país. Hemos hecho un incremento presupuestario en las diferentes ligas, en las diferentes provinciales, ¿ya? Y en toda la estructura del deporte barrial del país. Hicimos incrementos presupuestarios. La estructura sigue siendo la misma porque esa es la forma en la que está establecido y diseñado en la ley del deporte, pero hemos trabajado muy fuerte en el deporte barrial, además con el aumento en presupuesto que lo hicimos ya este año, y en la mayoría de casos ya está inclusive pagado, sino también en dotación de implementación deportiva. Aquí hemos hecho un trabajo bastante fuerte con la Confedena Ligas y con las diferentes provinciales, con todas las provinciales. De hecho, hemos tenido un apoyo de las 24 provincias, 20 están trabajando muy fuerte con nosotros. Con sus ligas, ya. Con ustedes y con las Sí, ligas cantonales. Sí, y bueno, otras 4 que todavía no se quieren sumar porque ellos van un poquito con el tema político, pero nosotros hemos trabajado con la gran mayoría, como les decía hace un rato, con los brazos abiertos, trabajando con los que quieran Que sumar es para el importante, deporte. es importante porque Sí. se reclama desde los territorios cantonales aquí. Sí. Y de mi parte solamente algo adicional. A ver, el 5 de mayo el Comité Olímpico Ecuatoriano, el COE, hizo sus elecciones. Consulto. El Ministerio del Deporte ha inscrito justamente ese directorio que se eligió, presidido por Jorge Delgado Panchana. Pregunto esto, ¿no? Porque había una observación. Había una observación. El artículo 151 de la Ley del Deporte establece que los directivos pueden ser reelegidos de forma inmediata solo una vez. En el caso del señor Delgado, pues hay que recordar, ¿no?, que él ya había integrado, había sido vicepresidente, después fue presidente, o sea, ya había ocupado 2 funciones. ¿Ha sido inscrito ese directorio? ¿Lo va a inscribir el ministerio? Bueno, no nos han presentado todavía una solicitud Documento. de registro directorio, no nos han presentado todavía ningún documento de este proceso eleccionario. Sabemos que hicieron elecciones, no formamos parte ni como veedores ni de ninguna parte, digamos, procesal de este proceso eleccionario. Sabemos que hubieron 2 listas, sabemos que, bueno, a través de ustedes, de la prensa, es que nos enteramos de que una ganó, pero nosotros no podemos obviamente anticiparnos a un criterio hasta no tener... Sería Pero una sí valla. tiene el ministerio que inscribir ese directorio. Nosotros tenemos la competencia, que obviamente establecida en la ley, de registrar el directorio de Registrar, todos, ese es el los, de término. todos los organismos deportivos del país, incluido el Comité Olímpico. Y bueno, esperaremos oportunamente a que ellos nos envíen esta solicitud de registro de directorio para analizarla y para ver impedimentos que puedan tener sus diferentes miembros del directorio. Claro, mañana se cumple pues un mes de esa elección. Raro que no lo Pero hayan no hecho. hay- así es. Oiga, ministro, ya para concluir, sus palabras como ministro de Deportes para mañana a un Ecuador y a un Guayaquil que está pero enloquecido. Desde No hoy día compromete. todo es fútbol. Nos No la escuchaste selección. temprano, Eduardo, que están los hoteles sin capacidad. Me dijiste, Totalmente. Sí, y los moteles, querido amigo. Usted que Ya, visita ya. realmente. Pregunté yo, sabemos pero ahí. ¿por qué se pone bravo? Dice don Javier. ¿Qué No, los pasó? hoteles. Pues, lo hace trabajar al ministro. Ministro, hay que, oiga, si no hay un poco de humor, usted sabe. Claro, hay que reírse. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué le dice el ministro de Deportes a la selección del Ecuador y a los ecuatorianos? Bueno, yo creo que a nuestros futbolistas no hay que decirles mucho, son unos monstruos todos. Ayer tuve la oportunidad de saludarlos. Qué bueno. La verdad es que sí, no, la verdad es que nuestros futbolistas ya son de élite mundial. Ya no- y es como les digo, ni siquiera es hablar, digamos, utópicamente, ya nos acosta. La semana pasada estaba William Pacho levantando una Champions. ¿eh? Y también Moisés Caicedo. Eso es todo. Y Moisés Caicedo Sí, la verdad. también levantando la Conference League. Ya. Ellos lo que tienen que hacer es jugar, divertirse, estar tranquilos, Eso. que si pasa eso, creo que ganamos tranquilamente. Al frente tenemos a Brasil, que viene con Ancelotti, que claramente quieren Claro, ganar. Brasil quieren. no puede estar en ese lugar, creo que está en 4º puesto. Brasil nunca se ha merecido estar en una posición que no sea estelar, así que ellos también vienen a darlo todo.
Y nada, yo confío que nuestros muchachos nos van a dar, no una sorpresa, nos van a dar alegrías. Eso nos van a es. dar mucha alegría mañana. Así que todas las buenas energías para que ellos salgan tranquilos a jugar aquí en Guayaquil. Sé que ellos estaban pidiendo jugar en Guayaquil. Ellos han pedido. Y lo han pedido ya antes. Así que nada, ojalá que yo creo que el estadio va a estar a reventar y van a dar justamente este ánimo que tiene nuestra gente también acá para apoyar a la selección. Muchas gracias, querido ministro. Con nosotros, el ministro de Deporte, hemos hablado de todo. De todo. todo. Hemos planeado todo, de los clubes, de las sociedades anónimas, del tema barrial, Javier. De los de incentivos. de todos los deportistas. Le agradecemos y siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Se nos quedaron unos temas, que es las diferentes infraestructuras que estamos... Pero digamos, bueno, sí. Sí, tenemos 2 minutos más. Ya. Les había dicho así más o menos por encimita que habíamos inaugurado ya infraestructura deportiva en Galápagos, el estadio Pampas Coloradas, que tenía abandonado como 8 años. Bueno, lo pudimos ya inaugurar ahora en el mes de diciembre. Santa Cruz ya cuenta con un escenario de primera, con pista atlética, con una cancha avalada por FIFA, con una pista de BMX, próximamente con una piscina, y esto es muy importante para la gente de Galápagos. Nos encontramos también este año por inaugurar el estadio, la repotenciación de Chonanas en Chone, en 24 de mayo, y en Montecristi todo en Manabí. Inauguramos el Coliseo de Pusir, que es la tierra donde nació Tamara Salazar, nuestra medalla de plata en Tokio. Justamente un gimnasio de levantamiento de pesas, lo inauguramos hace un par de meses, en La Troncal, en Biblián, en Cuenca, y así por todo el país. Así que hemos hecho una inversión de $7 millones entre el año 2024 y 2025 para estas 13 obras de infraestructura. Para el año 2026 se vienen 11 más, y nada, que hay que reactivar desde también la parte de infraestructura para que nuestros chicos tengan espacios para hacer deporte. José David Jiménez, ministro de Deportes, muchas gracias. Gracias. Repito, por ahí me escribió alguien el otro día, los militares, Javier y Alberto, dicen cuando copan toda la zona, dicen peinar, ¿verdad? Peinado. Es una metáfora, se ha peinado, hemos Tanto, peinado sí, todos los temas. Tanto así, Eduardo, que ve, ahí ya nos escribe la alcaldesa Fanny Uribe desde Santa Cruz. Gracias al ministro, dice, por ese escenario deportivo. Doña Fanny, un abrazo también a toda la gente Fanny, en Santa Cruz y en toda y nuestra provincia insular de y a Galápagos. nuestra colega y amiga que siempre Sí, nos pone... Ginita, por supuesto. Un abrazo nuestra para colega Gina. Así es. Vamos al corte, despedimos al ministro, ya regresamos. Tenemos todavía 1 hora de programa aquí en El Diálogo. Que gane Ecuador mañana. Sí.